Hola a todos los amantes de Blender, bienvenidos a otro video del canal. En este video aprenderás cómo crear madera totalmente procedural y cómo modificarla a tu gusto. Empecemos. Muy bien, lo primero que haremos aquí será eliminar el Principal Piece Div. Bueno, vamos a dejarlo para controlar un poquito el tema del roughness. Lo siguiente que vamos a hacer será colocar un Noise Texture. Vamos a colocarlo acá a la izquierda y vamos a conectarlo al Principal Piece Div. Vamos a colocar un Color Ramp aquí en medio y vamos a aumentar el contraste. Vamos a aumentar el contraste bastante. Que así, un poco más, así. Y vamos a aumentar la escala, no sea tan grande, algo así. Imaginémonos que es un objeto grande esta esfera. El detalle, vamos a agregarle un poquito de detalle, un poco más de roughness y vamos a agregarle la distorsión. Vamos a agregarle unos 5. Ahí vamos cogiendo forma. Por acá yo creo. Ay, mira. Ahí va cogiendo más color de madera. Muy bien. Pero entonces no queremos que sea de ese color, sino que queremos que sea, por ejemplo, color café, color más madera. Y este de aquí queremos también que sea un color más maderita. Así. Muy bien. Ahí va con una forma. El roughness, como no queremos que rebote la luz, vamos a aumentarlo. Bajarlo de esta manera porque pues es madera, no debería rebotarle la luz. Muy bien. Lo siguiente que podemos hacer a continuación será seleccionar el Noise Texture y apretar Control T. Cuando apretamos Control T nos va a aparecer el Mapping y el Texture Coordinate. Si no les aparece esto, recuerden que tienen que tener el lado instalado de Wrangler. Muy importante que lo tengan instalado para que todas estas cosas puedan funcionar correctamente. Muy bien, una vez coloquemos el mapping, vamos a colocar la escala, la vamos a aumentar, por ejemplo a 5 en una de las caras. Y por ejemplo aquí ya vamos estirando un poco la textura. También podemos estirarlo por ejemplo en Y si queremos, que se estire también hacia acá. Y en Z la podemos dejar en 0 por ejemplo. Bueno, no deberíamos dejarlo en 0, deberíamos dejarlo en 1. Esta la podemos dejar por ejemplo en 10 para que se estire el doble. Y está en 3. Y listo. Ahí va cambiando un poco más la textura. Si les parece que está muy grande, la podemos reducir de tamaño. Algo así. Fíjate que ahí va cogiendo una forma más de madera. Incluso podemos, si quieren, si les gusta, podemos mover un poco más esto. Fíjate que ahí va cogiendo como un tono más de madera. Y aquí en medio, si quieren agregar otro color, le dan al más. Y pueden agregarlo sin ningún problema. Pueden agregarlo para crear un contraste más entre esos colores que tiene su madera. Por ejemplo así. Muy bien, una vez se sientan satisfechos con el resultado logrado en la textura del color ramp, ya tendríamos el color. Y ahora, si quieren agregarle un poco más de realismo, lo que pueden hacer es dirigirse a el Principal Piece Div y del Normal. Vamos a agregar un nodo que se llama Bump. Y el Bump lo vamos a conectar desde nuestro color ramp. Lo vamos a conectar a la altura. Y ahí lo que vamos a lograr será que nuestro objeto empiece a obtener lo que son agujeros de acuerdo a la textura que le hemos proporcionado. Entonces yo subo el distance, entonces que ahí va aumentando. En este caso está haciendo agujeros en las zonas negras,
Vemos ahí, está haciendo agujero en las zonas oscuras, que es lo que necesitamos prácticamente. Así que está bien. Si yo sigo aumentando el distance, pues va aumentando de esa manera esto, y si yo bajo la fuerza, pues se vuelve a poner liso. Lo podemos colocar invertido para que en este caso haga agujero en las zonas de color, pero nosotros queremos agujeros en las zonas oscuras, de esta manera. Y si queremos podemos colocarlo un poco más grande para que quede más texturizado, o no, colocamos en uno, por ejemplo. Y ya aquí es cuestión de seguir moviendo estos parámetros para ajustar donde queremos que se vean esos agujeros. Fíjate que ahí, por ejemplo, va cogiendo una textura un poco más realista poco a poco. Y listo. Así de rápido puedes crear madera realista en Blender para tus modelos en 3D. Recuerda que esta madera es totalmente modificable, lo que significa que si tú quieres en algún momento cambiarla, puedes ir modificando de esta manera para poder adaptarla a tu entorno. Así que si quieres ver otro video acerca de materiales, te sugiero que te suscribas y estés muy atento a nuestro canal activando la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.